usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendiciones. Bueno, continuamos en este segundo blog para poder contestar las preguntas que en el primero estábamos haciendo y tratando de responder a través de la palabra. Y estábamos basándonos en el capítulo 2 del libro de Efesios, donde dice lo siguiente en el verso 4. Voy a leer el 4 y después el 8. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. El verso 8: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Bendito sea Dios por este tema, porque ha sido de gran bendición, nos ha animado a nosotros a seguir adelante, a seguir estudiando la palabra y a poder a través de la Biblia, a poder a través de este manual de la vida, seguir caminando parados por misericordia de Dios, tratar de obedecer en todo lo que se pueda a la palabra y vivir esta palabra. Lo más importante es vivir esta palabra. Y en el primer, lo que estábamos haciendo era una serie de preguntas. Hicimos 3 preguntas que son la base de esta predicación. Y la base de esta predicación es: ¿se pierde la salvación o no? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Porque no importa, como dijimos en la primera, qué digo yo, qué dice Víctor, qué dicen las tendencias. ¿Qué dice la Biblia acerca de si se pierde o no? Lo primero que creo yo que tenemos que entender es que esta salvación ya se dio desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y se vino a consolidar en la cruz del Calvario. Lo primero que tenemos que entender es que Dios a nada lo toma por sorpresa. O sea, que todo este diseño de Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ya Él había predestinado, había predispuesto todo esto para que no hubiera ninguna sorpresa. Y desde la cruz del Calvario, Cristo lo que hizo fue liberarnos de la pena del pecado. ¿Por qué de la pena del pecado? Porque dice la Biblia que nosotros éramos reos de muerte, que en nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. O sea, si estábamos muertos, no tenemos una opción como para tomar una decisión si nos salvamos o no, si somos salvos o no, si se pierde o no se pierde. Creo que un muerto está muerto en los 5 sentidos. Si no salga y ve a aquellas personas que ya fallecieron, gloria a Dios por las que están esperando en Cristo, por las que ya se fueron con Cristo, pero si no ve a aquellas personas que ya están bajo tierra, si pueden hablar, si pueden ver, si pueden oír, si pueden decidir. Y si la Biblia dice que estábamos muertos, estábamos muertos para las cosas espirituales. Esto está hablando en cuanto al hombre espiritual. En cuanto al hombre carnal, el hombre carnal se gusta en practicar el pecado cuando no conoce a Cristo, cuando no tiene el sentido espiritual abierto, ¿verdad? Entonces, esta pregunta, ¿se pierde o no se pierde la salvación?, tiene una base en la Biblia. Y partimos de aquí porque esta salvación no proviene de nosotros, no proviene de nuestras obras, ni de nada de lo que podamos hacer. Si no proviene de nuestras obras y no proviene de nada, yo no puedo tomar una decisión. Yo no puedo decir, depende de mí o depende de lo que yo hago. Yo no puedo decir, la pierdo o la gano. Ya Dios decidió por mí. Ya Dios tomó una decisión y Él vino aquí para salvar a todo el mundo, especialmente, dice la Biblia, especialmente a los que creen y viven en Él, a los que en verdad por fe son salvos, a los que en verdad han creído en el sacrificio de la cruz y viven por esta cruz del Calvario. Víctor, creo que esta pregunta ha traído problemas desde la misma cruz del Calvario, desde el mismo inicio de la iglesia cristiana. Hubieron ciertos dilemas, por eso se formó el primer concilio, para llegar a conciliar la palabra y saber quiénes eran de Cristo y quiénes no, si eran los gentiles o eran los de la ley. Entonces esta misma coyuntura se ha venido tratando por toda la historia, y yo creo que hasta que venga Cristo, sabemos que los que estamos seguros en Cristo, la seguridad de la salvación, vamos a poder llegar seguros en Él.
No estamos dudando de lo que Dios hizo en la cruz de Calvario, y no va a haber ninguna secta, porque es necesario decir que hay una secta que específicamente se ha puesto salvo, siempre salvo. Yo sí soy salvo, siempre salvo, porque tengo mi seguridad en Cristo, pero no soy el de la secta. Que esta secta vive el extremo que habla de un libertinaje, que cree que porque abunda la gracia del Señor o sobreabunda la gracia del Señor donde hay pecado o donde en verdad no ha llegado la luz de Cristo, pueden seguir cometiendo pecados después que aceptan a Cristo. Hay un paralelismo en este legalismo y en esta liberación o esta libertad que ha tenido esta secta para poder mezclar esto y confundir a aquellos que están caminando o que quieren llegar a la verdad o a la luz de Cristo. ¿Por qué digo que quieren a través de esta mentira poder engañar? Porque ellos mismos están engañados, ellos mismos no han llegado a la luz, ellos mismos no han sido salvos. Ellos creen que porque aceptaron a Cristo, hicieron una confesión o están yendo todos los días a la iglesia, son salvos, siempre salvos, pero pueden seguir pecando por la gracia del Señor. Negativo, eso es rotundamente un no. Dios es un Dios santo y ha establecido por la palabra lo que es el lavamiento, lo que es la santificación para poder llegar a completar esta justificación, en el sentido de que la justificación ya fue hecha, ya Dios pagó el precio. Yo no puedo hacer más nada. Lo que sí puedo hacer es santificarme por la palabra. El Espíritu de Dios me va a ayudar a santificarme. Esa es la gran diferencia. ¿Y esta salvación se pierde o no, Víctor? ¿Qué dice la Biblia? Wow, es el tema candente, ¿no? De poder hablar de nuestra salvación, porque a la verdad hay muchos que piensan que se pierde y a la verdad también hay otros que... Y hay bases bíblicas, ¿no? Para los que argumentan que se pierde, los que argumentan que no se pierde. Creo que usted hablaba algo muy interesante. Hay dos extremos. El extremo que es el extremo legalista, el extremo que te dice, ¿sabes qué? Si tú te mueves de esta manera, si haces aquello, te pierdes. O si comes esto, te pierdes. Si pecas aquí, te pierdes. Y es un extremo. El concilio, capítulo 15 de Hechos, los judíos querían volver a judaizar a los cristianos a los que ya empezaban a conocer a Cristo. Querían, por eso los apóstoles tienen que llegar y sentarse y saben que, miren, no podemos, en la libertad que Cristo nos ha dado, tenemos que vivir, dice el apóstol Pedro, empieza a hablar, a consolidarse lo que es el evangelio. Por otro lado están los libertinos, los que abusan de la gracia y utilizan esta palabra gracia para vivir una vida de desorden, una vida de pecado. Y la línea simplemente se llama santidad. Esa es la línea. La Biblia dice, y sabemos que si lo hemos conocido a Él, no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo habita en nosotros y es el que nos da convicción de pecado. ¿Para qué? Para que corramos y nos acercamos al trono de la gracia. La pregunta es, una vez que hemos creído en Cristo, ¿podemos perder nuestra salvación? ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice la Biblia en el libro de 1 de Juan, capítulo 5, del 11 al 13. Y el testimonio es que Dios nos ha dado. No dice que nos va a dar en un futuro, si nos portamos bien o si hacemos cosas, obras para ganarnos la salvación. Dice, nos ha dado, tiempo pasado, vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, es decir, en Cristo. El que tiene al Hijo... Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Dios quiere que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Estos versículos claramente nos dicen que a quienes hemos creído en Jesucristo y los que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal, tenemos la vida eterna. La vida eterna es exactamente eso, eterna. No podemos agregarle, no podemos quitarle, es eterna. ¿Por qué? Porque es una naturaleza divina, es un regalo, un don que viene del cielo. Jesús nos dice de manera personal que Él nos da vida eterna y que nada ni nadie nos la puede quitar. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo, dice personalmente Jesús, no nadie. Yo, dice Jesús, les doy vida eterna y nunca, escucha estas palabras, nunca
perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre, el mismo Jesús hablando estas palabras, mi Padre que me las ha dado, dice, es más grande que todos. Y de la mano del Padre, dice, nadie las puede arrebatar, porque el Padre y yo uno somos. Decimos, bueno, dice la persona que piensa que la salvación se pierde, bueno, es cierto, nadie las puede arrebatar de su mano, pero yo puedo elegirme, salirme de la mano del Padre. O sea, entonces tú tienes más poder que la mano de Dios. La palabra dice que las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. Mira qué impresionante. Dice que el pueblo de Israel salió de Egipto por la mano poderosa de Dios. Y nosotros queremos salirnos de esa mano. La palabra dice que no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y esto de lo que estamos hablando, la salvación no la ganamos por nuestras obras, por lo que nosotros hacemos, porque nos portamos bien. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 9, amé a Jacob, aborrecí a Esaú. O sea, todavía no había ni nacido, dice la palabra, no habían hecho nada bueno ni nada malo, y Dios ya nos había amado. ¿Por qué? Porque Dios nos amó antes de nacer. Dios nos amó aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice la palabra, el salmista, en pecado me concibió mi madre, pero aún así Dios me amó y me dio vida eterna por medio de su sangre. La salvación no es algo que nosotros obtuvimos por nuestros propios medios. Es decir, no hicimos nada para merecerla. Fue un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que Cristo fue encargado de poder darnos vida eterna, que nada ni nadie podía darnos este regalo, sino solamente a través de la persona de Cristo. O sea, que estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Si estábamos muertos, en realidad había una guerra. Había una guerra entre Dios y el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque Romanos, en el capítulo 5, mira lo que dice el verso 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, dice el favor. Es por medio de Jesucristo. Nosotros en realidad cuando hacemos esta pregunta si se pierde o no, es porque tenemos que entender lo que significa la justificación. Y si estábamos muertos en delito y de pecado, como dice el libro de Corintios 2:14 o Apocalipsis 3:17, que dice que estábamos muertos espiritualmente estábamos muertos. Si no es por este sacrificio de la cruz del Calvario que viene a justificar. ¿Y qué es eso justificar? Literalmente es la acción judicial que Cristo hizo, a quien el pecador se une por fe y declara que ya el pecador no está expuesto al castigo de la ley, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. Ahora, ¿cuál era el castigo de la ley? El castigo de la ley era el infierno, mi hermano. El castigo de la ley era muertos, condenados a muerte, condenados espiritualmente a muerte. El infierno derechito. Y Dios lo que vino a hacer fue esta justificación, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo empieza esta salvación en nosotros? Ya Dios lo hizo desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Lo completa en la cruz del Calvario. Pero ¿cuándo comienza esa salvación en nosotros? Cuando empieza el proceso de regeneración, el proceso del nuevo nacimiento, cuando en verdad empieza el cristiano en la santificación, porque es un proceso que el Espíritu Santo va haciendo continuamente hasta que venga Cristo. Vamos a estar regenerándonos, vamos a estar fortaleciéndonos, vamos a estar santificándonos. ¿Por qué digo yo esto? Porque ocurrieron 3 cosas en la cruz del Calvario. 3 cosas hablando del aspecto de la salvación en la parte eterna. Dios dice que nos quita la pena del pecado. No nos quita el pecado, nos quita la pena del pecado. Esto trae como consecuencia que el poder del pecado disminuye. ¿De qué poder estoy hablando? Del poder que a muchos no los ha liberado porque está atado, son esclavos del pecado, dice la Biblia. Estamos muertos en delito de pecado, somos esclavos cuando no tenemos a Cristo. Entonces este pecado y este poder del pecado, antes de que suceda esta salvación en Cristo, tiene un poder que no te deja escapar, que no te deja soltar, que no puede romper las cadenas. Y es por eso que entendemos que Primera de Pedro dice que aquellos que practican el pecado, esos que practican el pecado, nunca han sido salvos.
Entonces, ¿cómo van a perder la salvación si nunca han sido salvos? Aquellos que no han cambiado su naturaleza. Esa es la diferencia del por qué yo soy salvo. Porque yo sé quién era antes, por la misericordia de Dios, ahora soy otra persona. ¿Por qué yo sé que soy salvo? Porque mi naturaleza cambió. Yendo a traer un ejemplo. Por ejemplo, Dios habla en la palabra de que el perro vuelve a su vómito, de que aquel cerdito vuelve a ensuciarse en el lodo. ¿Por qué ellos hacen eso? No porque son animales, el hombre prácticamente actúa igual que ellos. Porque en realidad cuando no ha cambiado su naturaleza, tiene que regresar a su naturaleza original. ¿Cuál es la naturaleza original? Nosotros venimos de una descendencia pecadora. Y por eso Dios habló esto en parábolas y lo dijo, ¿verdad? El cerdo regresa al lodo o el perro regresa a su vómito. Es por eso. Porque en realidad su naturaleza no ha cambiado. Cuando la naturaleza cambia, es porque yo soy otra persona. Soy un nuevo nacimiento. Porque usted puede bañar a su cochinito o al cerdito o como le digan en sus países, ¿verdad? Le puedes poner el lacito, lo perfumas, el perfume más caro, el nardo más caro, se lo puedes poner. Durará una media hora, 45 minutos hablando cuando mucho, pero él después va a regresar a su lodo. Esa es su naturaleza. Nosotros, la naturaleza en Cristo ya ha sido cambiada de una vez y para siempre. Eso que fue hecho el sacrificio. Él no puede estar haciendo este sacrificio como muchos creen que lo está haciendo. Yo peco y me levanto, cuando cree que yo puedo obtener por obra la salvación. Es lo que estoy haciendo, crucificando a Cristo cada vez que caigo. ¿Cuántas veces debo caer entonces? ¿Cuántas veces debo pecar al año para no perder mi salvación? ¿Cuántas obras debo hacer al año para no perder mi salvación? Es una pregunta que deberíamos hacérnoslas todos. Entonces, esta pena del pecado que quitó Cristo trajo como consecuencia que el poder del pecado disminuya en mí. ¿Por qué? Porque empieza un proceso de santificación, empieza un proceso de una nueva creación en mí. Una nueva criatura empieza a formarse y se empieza a formar a través de la palabra, del pan de vida. A través del agua que me lava, a través del agua que me limpia. Dice que es el agua de la regeneración, el lavamiento de la palabra, el evangelio en Cristo. Eso es la salvación, ¿verdad? Por el evangelio. Pero también me salva del juicio eterno, porque yo me estoy santificando para llegar y pelear esta carrera, que dice que entramos en una carrera por nuestra alma, por nuestra vida, por nuestra eternidad. Entonces, estoy salvo en Cristo. Sí, soy salvo en Cristo y no por eso debo sentarme y querer que la cosa ya está hecha, como lo están haciendo los salvos siempre salvos, que creen que pueden ir y pecar, seguir adulterando, seguir robando, seguir matando, seguir en lujuria, seguir en todo tipo de pecado y decir yo soy salvo, siempre salvo. Déjeme decirle, mi hermano, que usted nunca ha sido salvo, porque si no ha cambiado su naturaleza, usted se quedó en el lodo. Usted no salió de allí ni ha cambiado la naturaleza de donde Dios vino a hacer el sacrificio para sacarnos a todos de allí, donde pagó la pena del pecado. Ese es el poder del pecado. Entonces, los que practican el pecado no pueden decir que son cristianos, porque no ha cambiado su naturaleza. Por eso es que decimos, sí, yo sigo en esta naturaleza, no fue quitada, sigo en una naturaleza pecaminosa porque de ahí es mi descendencia, pero la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús tiene poder para santificarme y para llevarme a la gloria eterna, porque vamos en un proceso que vamos hacia la gloria del Señor. Entonces, esto del poder del pecado, ¿qué hace finalmente? Cuando yo esté con Cristo, finalmente Él me va a liberar de la presencia del pecado. Primero, quitó el pecado con la justificación que le leí antes, porque fuimos justificados en Cristo Jesús de la muerte del Calvario. Él disminuye el poder del pecado. Y finalmente, cuando estemos en Cristo, quita la presencia de pecado. ¿Por qué? Porque yo obtengo mi nueva vestidura, obtengo mi santificación completa en Cristo Jesús. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo. Si se pierde o no se pierde, ¿qué debemos hacer para obtener esta salvación? ¿Y por qué dicen que se pierde? ¿Por qué usted cree que la salvación se va a perder? Tal vez es porque usted no ha sido salvo. Tal vez porque le necesita entender que a la cruz del Calvario no le podemos añadir más nada. Fue completa, una vez y para siempre, dice el libro. Un sacerdocio que fue hecho por Melquisedec y que es un sacerdote santo y es el único que ha sido para poder cumplir este sacrificio eterno y perfecto, sin manchas y sin pecado desde la cruz del Calvario. 100% hombre, 100% Dios. No hay nada que añadir a la cruz del Calvario. Así es, la salvación depende de Dios y no del hombre. Siempre digo, si la salvación depende del hombre, cuídela porque se le puede perder. Pero si la salvación depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, descanse, porque Él es fiel y justo para mantenernos sin caída,
porque esa es su promesa. Yo quiero tomar prestadas las palabras del gran predicador, pienso uno de los predicadores más grandes de todos los tiempos, conocido como el predicador del púlpito, ¿no? El hombre que hablaba la palabra con todo de nuevo. Y este es el hombre Charles Spurgeon. Él dijo estas palabras que me llamaron mucho la atención. Él dice, las ovejas pueden caer en el lodo. Escucha estas palabras. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Wow. Qué fuerte está esto, ¿no? Pero es la verdad. ¿Por qué? Porque si se ha producido una nueva creación en nosotros, podemos caminar con Cristo, podemos tomar nuestra cruz y seguirle. Usted ya habló de las diferencias de lo que es el legalismo y lo que es el libertinaje, por ejemplo, los salvos siempre salvos, o de los que piensan que se te pierde la salvación porque vayas al cine o porque vayas a la playa. Mi hermano, vaya a la playa, no se le va a perder la salvación. Entonces hay muchas personas que están tomando la gracia de Dios para vivir una vida en desorden. Pero ¿qué dice la palabra conforme a lo que está escrito? ¿Qué dice el Evangelio? Y miren, yo lo que quiero en este momento y lo que queremos tratar de poder transmitir a través de este mensaje es poder tratar por el Espíritu Santo de impartir una seguridad en la vida del creyente. Ya decimos cuáles son los frutos del cristiano. El cristiano ora, el cristiano lee la Biblia, el cristiano busca la presencia de Dios, el cristiano tiene compañerismo con los mismos hermanos, el cristiano verdadero predica la palabra, predica a Cristo. Dijo el apóstol Pablo, no me he propuesto predicar a Cristo y crucificado. Este era el mensaje del apóstol Pablo. Ahora quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Quiero poder impartir una seguridad de lo que es la salvación, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y yo no le voy a decir palabras mías ni palabras del hermano, sino lo que la Biblia dice. Tenemos que regirnos por la palabra de Dios. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué estaba hablando esto? Que el pacto que había era la ley, era un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel por la dureza de su corazón, porque el hombre estaba perdido. Sin embargo, dice, fiador de un nuevo pacto. ¿Cuál es este mejor pacto? El sacrificio en la cruz. Este pacto que fue sellado con la sangre de Jesús. Dice, y a los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Por qué? Porque el sacerdote entraba al lugar santísimo y sacrificaba aquel cordero, aquel animalito. ¿Para qué? Para poder pedir perdón por sus pecados mismos y por los pecados del pueblo, porque él era incapaz de poder salvar al pueblo. Él era incapaz de poder derramar su sangre por el pueblo. ¿Por qué? Porque era un hombre como nosotros, era un hombre que moría. Por eso decía, debido a que por la muerte no podían continuar, no tienen un sacerdocio eterno. Dice, más por cuanto permanece. Escucha esta palabra. Esta palabra permanecer tiene que ver con la seguridad. Amén. Permanece para siempre, dice. Y muchos dicen, bueno, ¿y Dios cuándo nació? Dios no nació, Dios no tiene tiempo, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No le busque comienzo a Dios, Dios no tiene comienzo. Él es el mismo, dice, permanece para siempre. Dice, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, escucha estas palabras, no las digo yo, no las dice el hermano, lo dice la palabra. El mismo escritor a la carta a los Hebreos dice estas palabras, por lo cual Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿No me cree? Vaya a la Biblia, Hebreos 7, capítulo 22, versículo 25. Hermano, pero entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor? Porque es una realidad, tenemos que cuidarla con temor y con temblor, pero no apoyado en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros creemos, sino en la gracia que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Hay tantos versículos que hablan en contra de que la salvación se pierde, pero yo le invito a que estudie cada versículo desde su contexto, que vaya a la raíz, que busque en la palabra, que indague. No solamente tenemos que creer lo que a veces escuchamos, tenemos que indagar, tenemos que ser como los de Berea, capítulo 17, libro de Hechos, poder ver las escrituras y ver si lo que nos están dando en la boca es verdadero, si lo podemos tragar, si lo podemos pasar, o simplemente tenemos que ver qué es la realidad. Hermanos, no hay mayor seguridad
que saber que hay alguien que vive intercediendo por nosotros delante del Padre. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Mire, ¿cómo intercede Jesucristo? Yo predicaba la vez pasada. Simplemente Él pone sus manos y dice, mira, esto es lo que yo hice en la cruz del Calvario. Mi sangre fue derramada. Yo pagué el precio. ¿Para qué? Yo los salvé eternamente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, yo les doy vida eterna. El único que puede producir vida en nosotros es Jesucristo a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios es fiel para cumplir su pacto. Mire lo que dice el libro Salmos, capítulo 89, versículo 34. El mismo Dios hablando a su pueblo. No olvidaré mi pacto. ¿Qué pacto? El pacto del cual fue hecho fiador Jesús, un mejor pacto, un pacto sellado no por la sangre de un animal, sino por la sangre de Jesucristo. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Yo te quiero decir que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dice, todo aquel que crea será salvo. Esa es la promesa. La salvación es vida eterna, es seguridad en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esta palabra también me llena tanto de esperanza. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 40, mire lo que dice, y haré con ellos pacto eterno. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que fue sellado con la sangre que fue derramada. Dice, y haré con ellos un pacto eterno. No es un pacto de hombres, no es un pacto que hoy dice sí, mañana dice no, es un pacto eterno. Dice, no me volveré atrás de hacerles bien. Yo quiero decirte que Dios no se va a volver atrás de hacerte bien. ¿Por qué? Porque ese es su pacto, es su promesa. Dice, y pondré, esta es la clave, bro. Aquí está la clave. Dice, y pondré mi temor. ¿Quién es el que pone en nosotros el querer como el hacer? ¿Quién es el que inicia la fe en nosotros? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Quién es el que pone en nosotros? ¿Quién es el que nos imparte vida? Esa es la palabra que Adán fue creado del polvo de la tierra. Y era una masa inerte, pero dice que Dios sopló aliento de vida sobre él y llegó a ser un hombre, un alma viviente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que produce vida en nosotros. Dice, pondré temor en el corazón de ellos. Y mira lo que dice, para que no se aparten. No es que yo puedo apartarme de Dios, es que yo puedo alejarme de Él, es que si yo quiero, yo puedo rechazarlo. Tal vez en tu carne, tal vez puedes hacerlo, pero el mismo Dios te está diciendo, a los que yo voy a salvar, a los que he predestinado. Y a muchos les cae esta palabra en el libro de Romanos capítulo 8, la palabra predestinación. Pero él dice claramente, haré con ellos un pacto eterno. Si Él está diciendo que Él va a hacer con ellos, es que Él ya sabe quién, con quién lo va a hacer, con los que van a creer en Él. Dice, no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor. ¿Qué es el temor de Dios? La palabra dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. No va a poner cualquier cosa a nosotros para no volvernos atrás. Va a poner su temor. ¿Para qué? Para que no nos apartemos de Él. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos podrá arrebatar de las manos del Padre? Esa es la seguridad que podemos obtener solamente a través de Jesús. Ahora, ¿saben por qué no podemos perder la salvación? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y esta es la mayor convicción que un cristiano, hijo de Dios, debe de tener. Amén. El sello del Espíritu Santo en su espíritu. El sello Dios no te lo puso en la carne. Mire, si Dios hubiera puesto el sello, hermano, en nuestra carne, la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va a perder. Sin embargo, dice la palabra que el sello del Espíritu fue puesto en esa nueva creación. Es decir, el Padre se aseguró de que nosotros estuviésemos marcados. Es cuando usted ve al ganado en los ranchos, les pone una marca con el nombre del propietario del rancho. ¿Para qué? Para que si el animalito se llega a extraviar, puedan ver que ese está marcado. Así que cuando Satanás venga a querer tomar lo que es de Dios, dice la palabra, la parábola de las ovejas, cuando aquella oveja salió, dice que él dejó a las 99 y él se fue a buscar a la oveja
que se había perdido. Cuando vino el hijo pródigo, ¿qué dice la Biblia? Que el padre lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque era hijo. Todos los hijos, escucha esto, van a regresar a la casa del Padre. Tal vez sus hijos están perdidos en el mundo, pero ellos se han arrepentido y ellos han creído a Jesús. Tarde o temprano, yo le quiero decir que los hijos regresan a la casa del Padre. Si son hijos, regresan a la casa del Padre, porque esa es la promesa de Dios. Entonces dice Corintios del 21 al 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, mire lo que dice, y el que nos ungió es Dios. La unción que nosotros tenemos viene de Dios, no viene de un hombre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras en lo natural? Cuando usted se casa, avienta las moneditas, se las da a su esposa, después su esposa se las regresa. Y es un pacto que nosotros hacemos de matrimonio que vamos a poder compartir. Es como decir, esta es la herencia que yo te estoy dando anticipada a lo que nosotros vamos a vivir. Lo que Dios nos dio fue una herencia anticipada, Amén. Fue un sello, fue una marca, y todo aquel que es sellado por el Padre no puede perder su salvación, porque la salvación es eterna, porque la salvación viene del cielo, y hablamos con esta seguridad porque esto viene de la palabra de Dios, y creemos firmemente que si hemos, escuche esto, si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo trae convicción de pecado en nuestras vidas para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. El que no siente convicción del pecado, y simplemente lo voy a decir de esta manera, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque practica el pecado y el Espíritu Santo no habita en él. Si el Espíritu Santo está en nosotros, somos verdaderamente hijos de Dios. Y esta es nuestra seguridad, que si somos hijos, tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros. Qué impresionante poder y qué maravilloso es poder saber que tenemos a alguien que intercede por nosotros, que está clamando al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos. Jesús dijo de esta manera: Padre, los que tú me has dado, yo no voy a dejar que se pierdan. De todos los que me has dado, dice, yo no dejé que se perdiera, sino el hijo de perdición, hablando de Judas. Pero los que tú me has dado es la seguridad que tenemos. Si somos hijos de Dios, hemos sido marcados por el sello del Espíritu Santo, nada ni nadie puede arrebatarnos de las manos del Padre. Hay palabras que usa el Evangelio, ¿verdad? Como tú decías, que a la gente como que le chocan, o a la gente como que por no oírlas normalmente en los sermones que dan en los templos, le parece algo increíble, que podamos hablar de predestinación, que podamos hablar de algo que por lo general se habla son en las aulas de clase. Cuando vamos al instituto bíblico es que podemos hablar de estos temas, pero en los púlpitos muy poco se predica de esto. Y entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque eso va relacionado con la salvación. Si hablamos de que antes de la fundación del mundo es porque hubo una predestinación, hubo una elección, Dios tiene un remanente, sigue hablando, y Él escogió desde el principio. Entonces, ¿cómo yo voy a creer que la salvación se pierde si yo escojo y de paso hablan de un libre albedrío que no existe en la Biblia? Porque todo eso viene ligado. ¿Por qué estamos hablando de esto? No porque lo quiero hablar, es porque en la palabra nos permite poner esto a la luz, iluminar esto a los que son iluminados, es traer a la luz del Evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de lo que es predestinación, tenemos que hablar de lo que es el libre albedrío, si existe o no. Por supuesto no existe en la palabra escrita como tal, no existe. Entonces una línea de pensamiento dice que existe porque un hombre dijo, pero en realidad, ¿qué dice la Biblia con respecto a la salvación y cuál es la voluntad de Dios? Primero, la voluntad general del Señor es que seamos santificados. Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que todos nos abstengamos de la inmoralidad sexual. ¿Y por qué viene esto ligado a la inmoralidad sexual? ¿Por qué? Porque en el primer mundo fue destruido. Estoy hablando del arca, cuando Noé fue destruido por este pecado. Fue destruido mayormente por la contaminación que hubo de este pecado. Estando muertos, ellos siguieron en este pecado y practicando ese pecado. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? De que ahora en Cristo Jesús, que es el nuevo pacto y el único que se ha hecho eternamente, porque lo acaba de leer mi hermano Víctor, sea por santificación en el Espíritu, ya no en la carne, ya no por obra, ya no por la ley.
No es que estamos aboliendo la ley, no. Cristo vino a cumplirla, pero ya no es la ley, es la gracia y la misericordia del Señor en este favor que nosotros nos merecemos, que Dios le plació elegirlo a usted y elegirme a mí para que seamos salvos, para que seamos santos, para que vivamos eternamente con Él. Así que dele gracia y gócese de esta salvación, porque Él es soberano, Él elige a quien Él quiera. Esto no es que yo decido si lo acepto o no. Esto no está en una decisión humana. Esta decisión la tomó el Señor ya desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos conocía. Mira lo que dice, cuando hablamos de la justificación y la santificación, vienen de la mano. Entonces no podemos hablar de una cosa sin dejar la otra. Entonces cuando decimos que Dios nos justificó, tenemos que entender y hacernos esta pregunta. ¿Dios vino a salvar a todo el mundo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Vino a salvar, Él murió por todo el mundo. ¿Pero salvó a todo el mundo? No. ¿A quiénes salvó? ¿O a quiénes va a salvar? A lo que Él ya escogió. No lo digo yo, lo dice la palabra. Está escrito en Romanos, Él lo leyó. Y en Romanos 8 lo dice más claro. Incluso lo lleva hasta la glorificación. Predestinó y también lo glorificó. O sea, empieza una elección hasta que lo glorifica, dice Romanos, que ya lo vamos a poder leer. O sea, Dios tiene el poder de condenar a todo el mundo. Sí tiene el poder, ¿verdad? La Biblia está escrita. Dice, yo no lo juzgo, lo va a juzgar mi palabra. Tiene el poder para condenarlo, pero Él lo hizo. No lo ha condenado, sino porque nos dio una opción y una esperanza mejor. Nos dio una nueva naturaleza en Cristo Jesús. O sea, que no condenó a todo el mundo. Él viene a salvar una parte del mundo, porque no viene a salvar a todo el mundo. Viene a salvar a aquellos que por fe han aceptado a su Hijo Jesucristo, han aceptado su sacrificio y viven a través de la obediencia a la palabra, lavados en la santificación, que es el proceso de completación de justificación. Entonces, Dios puede ofrecer la salvación sin garantía. Lo que hablaba mi hermano Víctor. Esa salvación sin garantía es la que muchos están creyendo, que pueden decir, Dios no la hizo completa, yo tengo que añadirle las obras. Entonces sería sin garantía la salvación sin Cristo. Se podría perder si ese sería el caso. Pero en realidad, Dios no dejó que el hombre escogiera, porque ya vio que en el principio se equivocó. Y la descendencia pecadora está sujeta a una voluntad de pecado. Él no va a dejar o que lo tomen como muchos creen, que Dios hace las cosas creyendo que está haciendo, pensando en que, esperando que suceda algo. Ya Dios dispuso, ya Dios eligió, ya Dios predispuso la salvación para aquellos que le iban a aceptar. Entonces, Dios garantizó la salvación a través de Cristo Jesús. El libro de Romanos 10, 20, 21 y 1 Timoteo 5, 21 habla de ángeles escogidos, habla de una voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos a hacernos esta pregunta. Si Dios escogió sus discípulos, escogió sus profetas, escogió a Israel, escogió el remanente que va a estar hasta el final, escogió los 2 olivos, escogió a Abraham, a Isaac, escogió a Jacob, escogió los profetas. Ustedes conocen, si son cristianos y estudian la palabra, van a conocer los nombres de los profetas. ¿Cuál es el problema de que Él sigue escogiendo? Me pregunto yo. Que muchos son celosos y no quieren escoger, sino ellos escoger porque dicen que tienen libre albedrío. Déjeme decirle, mi hermano, que el libre albedrío como tal existirá en el lenguaje del hombre, en el lenguaje natural del hombre, en el ego o en el hablar natural del hombre, de la ciencia. Pero en las cosas del Señor, yo no tengo libre albedrío. Yo no puedo decidir en las cosas que son eternas, ni que son de salvación, ni que son celestiales, ni que solamente le compete a aquel que hizo el sacrificio completo en la cruz del Calvario, que compete nada más a Cristo Jesús. Entonces, Efesios 1:4 dice, según los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Juan 15:16 completa esto, dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino fui yo quien os escogió. Eso es hablando de la elección que tiene Cristo, la elección soberana. Asimismo lo tiene el título de la palabra cuando hablamos elección soberana. Entonces, si lo dice la Biblia, ¿por qué yo voy a negar esto o voy a ir en contra de eso? Nadie buscaba a Dios, dice la Biblia en Romanos 3:11. La razón por la cual Dios escoge es porque todos hemos dicho, con ese Dios yo no quiero nada. Así decimos todos.
¿verdad? Y Romanos 5:10, cuando éramos enemigos, habla de una enemistad con Dios, que estábamos en guerra, ya lo acabamos de leer. Romanos 8:7, ya que la mente puesta, dice literalmente esto, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede hacerlo. Dios tuvo que hacer la elección. Dios, y le doy gloria a Dios porque escogió mi salvación y estoy seguro en Él. Nadie lo puede arrebatar de las manos de Dios. Estoy guardado en el hueco de su mano, en las heridas, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, en la sangre que Él derramó, en la sangre preciosa que ya no era de animales, sino que lo hizo una sola vez y para siempre, que a través de su sangre me iba a dar vida eterna, limpiándome. Antes se cubría el pecado con los animales, ahora lo quita, lo limpia todo. Es la diferencia que nosotros queremos venir a hacer a través de la palabra, con algunos versos. A causa del tiempo, hay muchos versos más que nosotros podemos abrir aquí y exponer para quitar esa mentalidad de que dicen que la salvación se pierde, porque están creyendo en sus obras o porque están apoyados en las cosas que el hombre puede hacer. Cuando usted entienda que no es por las obras y es por la fe en Cristo Jesús, va a descansar en la seguridad. No va a descansar para irse a pecar o echarse en un sillón o decir yo soy salvo, siempre salvo. Como decimos, irse al extremo de la liberación o del libertinaje que tiene esta secta, salvo, siempre salvo, y que está más perdido que el hijo del diablo. Porque están practicando el pecado y nunca han podido entrar en la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces ellos nunca han sido salvos. Siguen en la misma naturaleza, como dijimos antes. Y Efesios 1:4 dice, si Él nos escogió, ¿por qué yo voy a negar esto? ¿Ah? Si Él nos escogió de antes de la fundación del mundo, hermano, dele gracias a Dios de que Dios hizo una separación. Cuando habla de santificación, la palabra santo dice separados. Eso es lo que significa, separados. Por eso es que Pablo le decía a los santos que están en Tesalónica, a los santos que están aquí, a los santos que están allá, a los que Dios había separado en la iglesia, de tantos judíos y de tanto pueblo y de tanto gentil. Dios hizo una separación, Dios tiene un remanente y Él lo va a seguir haciendo hasta que Cristo venga. Hablamos de una seguridad eterna, de una seguridad de la salvación, y me llama la atención la palabra seguridad, porque significa poner más allá de toda duda. Entonces, al creer la palabra de Dios de corazón, podemos poner más allá de toda duda el hecho y la realidad de nuestra eterna salvación. Es la seguridad que solamente Dios puede darnos. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz es la seguridad que podemos tener como hijos de Dios, que Cristo pagó el precio por nosotros. Leo una vez más Juan capítulo 10, versículo 27-29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, porque yo y el Padre uno solo somos. Me llama la atención el libro de Judas, la epístola de Judas, versículo 24-25 dice, y aquel, mira lo que dice, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Mira la seguridad con la que hablaba Judas. Y no es Judas el que traicionó al Señor, sino es el otro Judas. ¿Con qué seguridad habla? Poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Yo quiero decirte que este Dios del que está hablando Judas es el mismo Dios al que yo le sirvo. Amén. Es el mismo Dios al que servimos. Es un Dios que es poderoso porque Él pagó el precio y Él nos dio la seguridad de nuestra salvación. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él traiga convicción de pecado al que no ha sido salvo y que Dios produzca esta seguridad de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te pido, como dice el libro de Juan 6:44, donde dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que lo envió. Esta palabra atracción quiere decir
que Él es el que es una gracia irresistible, es una fuerza irresistible que Dios pone a aquellos que Él quiere salvar. No te resistas más a la gracia del Señor. Padre Santo y Celestial, te pido por aquellos que en realidad hoy no son salvos, Padre amado, que han vivido una vida religiosa, una vida en pecado, Padre, sin querer reconocer que la santificación es necesaria, que el proceso de santificación y de lavado de la palabra es necesaria. Padre, yo te pido que los lleves al lugar santo, al lugar secreto, donde mora tu presencia, y le puedas mostrar, Padre eterno, tu corazón, le puedas mostrar ese sacrificio en la cruz del Calvario, Padre eterno, que ellos puedan ser atraídos por tu fuerza, Padre eterno, y que ya no se hagan los fuertes, que ya no se retraigan más a este llamado que tú tienes para ellos, Señor. Salva a aquellos a los que han de ser añadidos, Padre eterno. Trae a tus pies a aquellos que ya han de ser añadidos para el día de la salvación, para que ellos puedan llegar juntamente con Cristo a aquel lugar que tú has predestinado para nosotros. Señor, pido por ellos, por los que no han sido salvos, Padre eterno. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Glorifícate, Señor. Dios quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.